todos y para todas. Entonces, en el día de hoy, la tutoría de química es para continuar con todo lo que tiene que ver en el trabajo en el laboratorio de química, y en esta tutoría vamos a trabajar sobre las normas de seguridad y el código de los reactivos. Entonces, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, en el laboratorio pues trabajamos con una serie de equipos de reactivos y debemos conocer estos equipos, cómo se utilizan, cuál es el manejo adecuado que se les debe dar, las escalas, para qué se utilizan, etcétera. Y también tenemos unas normas de seguridad en el laboratorio. Entonces vamos a hablar de estas normas. Entonces vamos a comenzar por unas normas que podemos llamar normas personales. Entonces, en este grupo de normas podemos observar que se encuentra lo que tiene que ver con cómo vamos a trabajar en el laboratorio. Entonces, como podemos observar en la imagen superior izquierda, para trabajar en el laboratorio debemos hacer uso de una bata de laboratorio que debe ser de manga larga para que nos cubra toda la mano, todo el brazo. Debemos utilizar los guantes de seguridad, sí, que hay de varios tipos, pero de acuerdo a lo que vamos a manipular, entonces utilizamos un tipo de guante. Y algo que es muy importante también son las gafas de seguridad para protegernos los ojos, ¿sí? En el caso de las mujeres o de los hombres que tienen el cabello largo, pues estos deben recogerse el cabello. Y ya actualmente, entonces también se le está solicitando que no solo se recojan el cabello, sino que además debemos cubrirnos el cabello con un gorro especial para el laboratorio. Y algo muy importante es que también debemos protegernos la boca y la nariz con un tapabocas, y pues debido a la situación actual que estamos viviendo, pues esto yo creo que ya va a ser obligatorio en todos los laboratorios. Bueno, entonces esto debe ir complementado también con que en el laboratorio no podemos trabajar con los pies descalzos, ¿sí? Observemos en esta imagen que las personas que van a trabajar en el laboratorio, pues la bata debe ser lo más larga posible, y la ropa que utilicemos debe cubrirnos completamente los pies. No podemos utilizar pues blue jeans con aberturas, minifaldas, no podemos utilizar mochos o pantalonetas, debe cubrirnos todo el pie la ropa. Y los zapatos deben ser cubiertos, ¿sí? Debemos tener los pies completamente cubiertos, entonces los zapatos pues no pueden ser sandalias, etcétera. Algo muy importante también es que en el laboratorio no podemos ingerir ningún bebida. Bueno, entonces ya observemos en esta imagen, sí, varias personas trabajando en un laboratorio, cosas que tampoco debemos hacer. Observemos que esta persona sostiene un tubo de ensayo con un reactivo al interior lo más alejado posible del cuerpo, ¿sí? Puede estirar los brazos hacia adelante y pues va a tenerlo lo más alejado del cuerpo. Nunca podemos tener los reactivos químicos, no podemos olerlos, no podemos probarlos, no podemos colocarlos en la piel. Mire que esta persona, por ejemplo, aquí le señalan que no es correcto lo que está haciendo. El Erlenmeyer está apuntando hacia su cara, entonces alguna salpicadura, algún vapor que se produzca, pues podría caerle a la cara. En el laboratorio tampoco debemos correr, ¿sí? Y no debemos transportar los reactivos de un lugar a otro, a no ser que sea estrictamente necesario, ¿sí? También debemos tener nuestras mesas de trabajo libres de objetos que no correspondan al laboratorio. Debemos tenerlas desocupadas, libres para poder trabajar correctamente y evitar que otros materiales que nosotros utilizamos correctamente pues entren en contacto con reactivos. ¿Qué más es importante también para trabajar en el laboratorio? Debemos tener higiene o usar normas de higiene que son importantes, lavar los recipientes, lavarnos las manos, etcétera, en el laboratorio. Entonces, y también algo importante es que debemos manejar los residuos que se producen en el laboratorio. Cuando utilizamos un reactivo químico o hacemos una reacción, pues se producen desechos. Esos desechos deben ser, como lo dice acá, tratados mediante una gestión integral de residuos, no solo para residuos sólidos, sino también para residuos líquidos. Todos deben ser correctamente dispuestos para su
posterior eliminación. Entonces tenemos los desechos se clasifican, puede ser por ácidos, por bases, inflamables, etcétera, y todo se debe descartar cuidadosamente. Entonces esto hace parte de un buen trabajo en el laboratorio. Por último, entonces recordemos algo que yo creo que ya había mencionado anteriormente, y es que debemos utilizar un cuaderno de laboratorio, ¿cierto? Donde para cada práctica, cada experimento que vamos a realizar, pues debemos consignar nuestro diagrama de flujo, y también vamos de una manera muy ordenada, ¿cierto? Como lo muestran estos dos ejemplos, vamos a consignar en él todos los reactivos que utilizamos, pues el nombre de los reactivos, si es posible, el nombre de los productos que queremos tener, que se lleva a cabo, y vamos a consignar todos los datos que estamos recopilando en el laboratorio. Cuánto fue la masa, cuánto fue el volumen, cuánto fue el volumen utilizado, el volumen que se produjo de algún reactivo o la masa, etcétera, ¿cierto? Entonces, de manera organizada registramos la temperatura a la cual llevamos a cabo la reacción, todos los datos que necesitemos y que recopilemos en el laboratorio. Entonces, esto hace parte pues como de la persona que va a trabajar. Ahora, algo que es muy importante es, para trabajar correctamente en el laboratorio, debemos tener unas normas de manejo y almacenamiento de los reactivos químicos. Entonces vamos a dedicarnos principalmente a ver en qué consisten estas normas para manejar los reactivos químicos en el laboratorio. Entonces, existe hoy en día una normatividad y digamos que está basada en el sistema SGA, ¿cierto? O que es un acrónimo para el Sistema Globalmente Armonizado o Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas. Entonces vamos a ver los productos y los reactivos químicos, ¿cierto? Los químicos, nosotros, alguien alzó la mano, puede, eso, ya está habilitado el micrófono, puede hacer la pregunta. Juan Pablo. Juan Pablo, su micrófono está activado, entonces puede hacer la pregunta. ¿No? Bueno, entonces de pronto más tarde. Entonces nosotros utilizamos los productos químicos, ¿sí? Son muy importantes para la vida, ¿cierto? A partir de productos químicos o de reactivos químicos, nosotros producimos materiales, producimos otros químicos de interés industrialmente, producimos inclusive alimentos, producimos también productos médicos, medicamentos, etcétera. Entonces los productos químicos son muy importantes, ¿sí? Ahora, el hecho son muy importantes, pero también sí tienen algunos efectos que podemos denominar adversos o que son peligrosos para el ser humano y para el medio ambiente. Esto no significa que no podamos trabajar con ellos, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que no, los productos químicos son malos, entonces no podemos trabajar con ellos. No, todo lo contrario, son muy beneficiosos para nuestras vidas, pero debemos trabajar con cuidado, ¿cierto? Y utilizar solo lo que sea necesario. Entonces, aquí podemos observar entonces que para trabajar con los reactivos químicos existen unas reglas, unas leyes, ¿cierto? Que lo que buscan es que transmitamos una información sobre los productos químicos que estamos utilizando, ¿cierto? Y eso se hace también mediante etiquetas o fichas de datos de seguridad, de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces debemos considerar que en el mundo existe una amplia variedad de productos químicos, entonces al mismo tiempo han surgido muchas etiquetas, muchas normativas diferentes, dependiendo del país donde nos encontremos o la zona del mundo donde nos encontremos. Existen normas en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y también las Naciones Unidas han hecho unas recomendaciones, y también la Organización Internacional del Trabajo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ellos se involucraron? ¿Por qué se involucraron? Porque para proteger a los trabajadores de cuando están trabajando con sustancias químicas. Entonces, el hecho de que se comercialicen tantos productos químicos, pues lleva a que en diferentes lugares se hagan leyes o normativas diferentes, y esto ha llevado a una confusión, ¿cierto?
que han afectado ¿qué? La protección de los trabajadores, la protección de los consumidores y el comercio internacional. Entonces surge la necesidad de armonizar o de hacer unas reglas para todos y que todos podamos entender y nos podamos comunicar, ¿cierto? Entonces, muchas leyes llevan a manejos incorrectos de los productos químicos o a confusiones, entonces surgió la necesidad de estandarizar todas estas normas, de etiquetar un mismo reactivo en cualquier lugar del mundo de la misma manera. Entonces, surge el SGA como un sistema para clasificar y comunicar todos los peligros que están asociados a los productos químicos, ¿cierto? Utilizando un conjunto común de criterios, ¿cierto? Entonces, el SGA, como su nombre lo dice, es un sistema armonizado para clasificar y para etiquetar los productos químicos. Y para hacer esa clasificación y ese etiquetado de los productos químicos, entonces vamos a considerar los peligros para la salud, los peligros físicos y los peligros ambientales. Entonces, eso nos da una normativa, digámoslo, o una armonización de las normas para manejar productos químicos a nivel mundial. Entonces, vamos primero a clasificar los peligros que están asociados con las propiedades intrínsecas o con las propiedades que tiene cada reactivo. Vamos a comunicar, ¿cierto?, esos peligros mediante etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos, ¿cierto? Y no solamente vamos a comunicar peligros, también vamos a comunicar cómo se deben almacenar, cómo se deben depositar los residuos, etc. Entonces vamos a clasificar esos peligros y a categorizarlos, ¿sí? Entonces, resumiendo, el SGA nos establece unas definiciones para los peligros, que como ya lo mencioné anteriormente, son peligros básicamente físicos a la salud y ambientales. Nos va a dar unos criterios para etiquetar cada reactivo químico mediante unos pictogramas, que ya vamos a ver qué son, unas palabras de advertencia y nos va a dar unas indicaciones de peligro y de precaución que debemos tener al momento de trabajar con un producto químico. Y nos va a dar entonces también indicaciones de las fichas o la utilización de fichas de datos de seguridad sobre los reactivos químicos, que también vamos a hablar sobre ellas. Entonces, ¿qué sectores se ven impactados por las normas o el sistema globalmente armonizado? Se ven impactados los lugares donde trabajamos y producimos sustancias químicas, se ven impactados los consumidores y el transporte. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted produce un cierto producto en una fábrica, pues ese producto debe ser transportado a otra fábrica para otro uso o para la comercialización o le llega a la persona que lo va a consumir, entonces, o lo va a utilizar. Entonces ahí hay unas personas involucradas en el transporte y ese transporte puede ser aéreo, marítimo o terrestre y pues esas personas deben saber qué están transportando y qué cuidados deben tener y qué deben hacer en caso de que se presente un accidente. Lo mismo sucede con los servicios de emergencia. Cuando ocurre algún accidente en una empresa o en un laboratorio, pues las personas que acuden, los bomberos, por ejemplo, deben saber qué sustancias químicas pueden estar presentes ahí para darle un tratamiento correcto al accidente que se ha presentado. Entonces, esto impacta muchos sectores. Entonces, es muy importante que todos tengamos más o menos un conocimiento sobre las sustancias químicas. Bueno, entonces hay dos elementos principales que vamos a considerar. Los criterios de clasificación, ¿cierto? Para la salud, para los peligros físicos y ambientales y como les mencionaba anteriormente, entonces vamos a utilizar unos elementos de comunicación de esos peligros que se hacen mediante etiquetas y las fichas de datos de seguridad. Bueno, entonces comencemos por mirar qué elementos debe tener una etiqueta. Una etiqueta debe tener un símbolo, una palabra de advertencia y una indicación de peligro. Entonces, ¿qué símbolos vamos a utilizar? Son los que están en esta tabla. Vamos a utilizar la llama, vamos a utilizar una llama sobre un círculo, vamos a utilizar como símbolo también una bomba explotando, vamos a utilizar un símbolo para la corrosión, que como pueden ver son dos, digamos, los tubos de ensayo desde donde se está derramando una sustancia que puede caer sobre una superficie o le puede caer a usted en alguna parte del cuerpo.
Vamos a utilizar también como símbolo la botella de gas, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con sustancias gaseosas, una calavera y tibias cruzadas. Vamos a utilizar un signo de exclamación, un signo para indicar el medio ambiente, que como pueden ver es un árbol sin hojas, y un pez boca arriba, y un peligro para la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se los voy a dejar unos segundos para que más o menos traten de recordar las imágenes y ya vamos a ver cómo, o estos símbolos, y ya vamos a ver cómo se utilizan. Bueno, entonces, esos símbolos los vamos a utilizar en los pictogramas, ¿cierto? Un pictograma, como el nombre lo dice acá, es una composición gráfica que consta de un símbolo, los que acabamos de observar en la diapositiva anterior, unos bordes y un dibujo o color de fondo, ¿cierto? Entonces, en el sistema globalmente armonizado o en el SGA, vamos a utilizar un rombo, como el que se observa acá, ¿cierto? Apoyado sobre un vértice, tal cual como está acá en este símbolo, ¿sí? El símbolo, ¿cierto?, que está en el centro del rombo debe ser de color negro, ¿sí? Y el fondo debe ser de color blanco, como se observa acá, y los bordes del rombo deben ser de color rojo. Entonces, esto es lo que va a constituir un pictograma, ¿cierto? Este ejemplo es un pictograma para una sustancia que tiene peligros de ser un irritante cutáneo o de la piel, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se va combinando todo esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos los pictogramas para peligro, para indicar que hay un peligro físico o que esa sustancia con la que se va a trabajar representa un peligro físico. Entonces, en la parte de arriba podemos observar el rombo, como les decía, sostenido sobre uno de sus vértices y además es de color, los bordes son de color rojo, el fondo es de color blanco y la imagen o el símbolo es de color negro. En este caso recordemos que este símbolo es de una bomba explotando. Entonces, ¿qué me va a representar este pictograma? Este pictograma lo voy a utilizar yo para productos que pueden explotar al contacto con una llama, con una chispa, cuando hay electricidad, ¿cierto? Cuando hay fricción o cuando se presenta un choque. Así es como se utiliza este tipo de simbología para representar un peligro físico. Aquí tenemos un rombo con una llama en el centro. ¿Para qué se utiliza? Para productos que pueden o que son inflamables, ¿cierto? Y que cuando entran en contacto con alguna fuente de calor, ¿cierto? Puede ser una llama, una chispa, ¿cierto? La electricidad, etcétera, o por la misma fricción, pues entran en combustión, ¿cierto? Cuando entran en contacto con el aire, con el agua, etcétera. O también se utiliza para sustancias que liberan gases, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro que es la llama con círculo en el centro, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Son sustancias que tal vez no son muy inflamables, pero que al entrar en contacto con una fuente de incendio pueden o avivar más el incendio o provocar una explosión, etcétera, ¿cierto? En presencia de otros productos químicos, pues pueden generar este tipo de reacciones. Aquí tenemos el símbolo de corrosión en el pictograma, ¿cierto? Entonces, ¿esto es para qué? Para indicar productos que son corrosivos y que pueden atacar o destruir metales o una superficie. Algunos metales son sensibles a algunos productos químicos, algunos ácidos fuertes, algunas bases fuertes, etcétera. Pueden comenzar a corroer o a dañar o a reaccionar con la superficie, por ejemplo, de una mesa metálica, etcétera. Por último, en peligros físicos tenemos la botella de gas en el centro del rombo. ¿Esto es para qué? Para indicar productos gaseosos, ¿cierto? Y que pueden sufrir alguna explosión también en contacto con el calor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces pueden producir quemaduras, heridas, etcétera. Hay gases que también son bastante reactivos, entonces hay que tener cuidado con ellos. Entonces esto es para los peligros físicos.
Ahora, peligros para la salud. Entonces aquí, por ejemplo, en el centro del rombo está la calavera y las tibias cruzadas, para indicar que productos que tienen algún efecto adverso sobre la salud, así se utilicen en pequeñas cantidades. Entonces, por ejemplo, algún reactivo químico que le cause náuseas, vómitos, dolores de cabeza, inclusive que lo pueden llevar a la pérdida del conocimiento. Y en casos extremos también le pueden causar la muerte si es una exposición muy prolongada. Tenemos nuevamente, observe que para peligros físicos también utilizamos el de corrosión. Aquí también aparece para peligros para la salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son sustancias, es para indicar una sustancia corrosiva que al contacto con alguna parte del cuerpo, como la piel o los ojos, pues le puede causar daños importantes o alguna limitación luego de su exposición. Entonces también aparece acá. Tenemos el signo de exclamación, ¿cierto? Para generalmente productos que tienen efectos adversos, pero cuando están en altas concentraciones o cuando usted tiene exposiciones muy prolongadas, ¿cierto? Y pueden producir irritaciones en los ojos, la garganta, la nariz, en la piel, etcétera, ¿cierto? Entonces, este tipo de reactivos se señalan con este pictograma. Y por último, tenemos en peligros para la salud, que es como esta imagen de un cuerpo humano con una estrella en el centro, que es para indicar que ese producto químico es cancerígeno, que puede tener efectos mutagénicos, que puede hacer variar el ADN, ¿cierto? Que puede producir efectos tóxicos o que le puede dañar sus funciones como la reproducción, etcétera. Entonces, le pueden afectar el sistema nervioso o órganos internos importantes para el buen funcionamiento del cuerpo humano, como los pulmones, por ejemplo. Entonces, este pictograma le indica que ese reactivo que se va a utilizar puede tener estos efectos adversos. Por último, entonces tenemos también que indicar los peligros para el medio ambiente. Para el medio ambiente, recuerden que se utiliza este símbolo que está en el centro del pictograma, que es el árbol y sin hojas y un pez como boca arriba, ¿cierto? Entonces, esto es para indicar que esos reactivos químicos pueden tener efectos muy nocivos sobre el medio ambiente. Eso puede ser que puede matar peces, puede contaminar el agua, puede contaminar las plantas, puede contaminar suelos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿sí? Bueno. Ahora, los reactivos químicos, cuando estamos en un laboratorio, se deben almacenar. Y para almacenarlo, el sistema SGA también nos proporciona algunas normas. Por ejemplo, un etiquetado por colores. Entonces, aquí tenemos una clase de peligro en el SGA, es un peligro por inflamación, ¿cierto? Sí, es decir, que puede haber una combustión, puede entrar en combustión, etc. Entonces, para almacenar ese reactivo y el lugar donde se va a almacenar, se le debe colocar una banda de color rojo. Ahí indica que van todos los reactivos que tienen el riesgo de inflamación. Cuando son sustancias que son térmicamente inestables, que pueden, por ejemplo, descomponerse térmicamente, entonces ya no es una banda roja, sino que aquí es una banda donde tiene unos cuadrados que son rojos, ¿cierto? Los bordes son rojos, pero el centro es blanco. Ahora, si son sustancias muy reactivas con el agua, por ejemplo, si usted coloca el sodio metálico en presencia de agua, pues puede ocurrir una reacción muy violenta, donde incluso hay liberación de gases que son peligrosos y se puede presentar una explosión. Entonces, ese lugar de almacenamiento y ese reactivo se le va a colocar una banda de color gris. Ahora, cuando son gases o sólidos y líquidos que pueden entrar en combustión muy fácilmente, entonces se coloca una banda de color amarillo. Cuando son corrosivos, recuerde que son aquellos que pueden o corroer una superficie o que le pueden causar daño sobre la piel, los ojos, etc. Entonces se utiliza una banda donde la mitad es de color negro y la otra mitad es de color blanco. Ahora, cuando son sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, entonces se coloca una banda con cuadros donde las líneas son negras y el fondo es blanco. Y sustancias
que son moderadamente peligrosas para la salud humana, entonces se les coloca una banda de color verde. Cuando decimos que son moderadamente para la salud humana, no significa que nosotros nos podamos exponer a ellas, porque también algo que hay que recordar aquí es que para una persona una sustancia química puede no presentarle ninguna reacción adversa. Por ejemplo, usted tiene un reactivo que libera gases. Puede que una persona esos gases no la afecten mucho, pero otra persona, por su genética, por su predisposición, sí se vea muy afectada. Entonces, nosotros nunca sabemos si cómo vamos a reaccionar frente a una sustancia que sea moderadamente o poco tóxica. Hay personas más sensibles que otras, entonces nosotros siempre debemos tener cuidado con los reactivos químicos. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco más en lo que son los peligros para la salud. Entonces, en el sistema SGA, ¿cierto? Los peligros para la salud son aquellos que son causados por productos químicos que son tóxicos para ciertos órganos, ¿cierto? Y que entonces corre el riesgo de presentarle algún efecto adverso a la persona que los está manipulando o que entra en contacto con ellos. Entonces puede ser para diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces, esos peligros pueden ser de toxicidad aguda, de corrosión o irritación cutánea, de lesiones o irritaciones oculares, puede ser que le cause una alergia o una sensibilización respiratoria o cutánea, puede causarle, como lo mencioné anteriormente, problemas mutagénicos, carcinogénicos o puede inclusive presentarle cierta toxicidad para la reproducción. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué es cada uno de estos. La toxicidad aguda, ¿cierto? Se refiere a qué? A efectos adversos luego de la administración, ya sea por vía oral, pues nosotros nunca debemos probar los reactivos, pero si ocurre algún accidente, alguna salpicadura y le ingresa por la boca o por la nariz, entonces puede haber una administración oral. O por contacto con la piel de una dosis de una sustancia o de varias dosis durante 24 horas. O cuando es, entonces esto en el caso de que sea una sustancia en estado líquido o sólido, o también si es una sustancia gaseosa, pues puede ser por una exposición de inhalación durante 4 horas. Bueno, entonces en la corrosión o irritación cutánea, ¿a qué se refiere? Como lo dice aquí, se define como la formación de una lesión irreversible de la piel, ¿cierto? Es decir, que luego de un tiempo no va a ser reversible el efecto adverso que tuvo sobre la piel. Por ejemplo, una necrosis a través de la epidermis hasta la dermis, luego de aplicar una sustancia durante un periodo de hasta 4 horas, ¿cierto? Bueno, entonces, estas reacciones corrosivas se caracterizan ¿por qué? Porque le van a producir en la piel úlceras, si es muy grave le puede producir hemorragias o le puede producir en el caso de quemaduras, costras sanguinolentas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Mire cómo es la piel antes de un contacto con un producto químico y mire cómo puede quedar la piel luego del contacto con una sustancia que sea corrosiva, ¿cierto? Hay inflamación, hay úlceras, ¿cierto? Y bueno, pueden surgir otro tipo de efectos adversos, entonces debemos cuidarnos, ¿sí? Bueno. También hay algunos reactivos que nos pueden llevar a algo que se llama la sensibilización respiratoria, ¿cierto? Entonces, pueden haber sensibilizadores de la piel, es decir, un producto químico que cuando entra en contacto con la piel le produce una reacción alérgica. Y en el caso de las vías respiratorias, pues es un producto químico, muchas veces productos que pueden ser solventes que son muy volátiles, es decir, que liberan mucho vapor, o sustancias gaseosas que van a entrar en contacto con las vías respiratorias y puede ser en la nariz, en la faringe, en los pulmones, nos van a causar algún efecto adverso. Bueno. También se puede presentar que si usted no tiene las gafas de laboratorio, ¿cierto? No las utiliza correctamente, se puede presentar una lesión ocular grave o una irritación ocular, ¿cierto? Entonces, veamos que la irritación ocular
es la aparición de cambios en el ojo, ¿cierto? O alrededor de los ojos, luego de que usted sea expuesto a una sustancia química. Normalmente, cuando son leves, pues son reversibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede presentársele un enrojecimiento de los ojos, etcétera, ¿sí? Pero a veces, si una sustancia química corrosiva, desgraciadamente, por algún error o por alguna reacción que no esperábamos, eh, produce una salpicadura o hay un derrame importante o algún vapor corrosivo que se genere, pues ya podemos llegar a tener una lesión ocular grave que, como lo dice aquí, es cuando aparece un daño en los tejidos del ojo o hay una degradación física de la visión, ¿cierto? Luego de que se haya aplicado o entremos en contacto con la sustancia química. Entonces podemos, desgraciadamente en algunos casos, poder tener pérdidas de la visión parciales o totales, entonces debemos ser muy cuidadosos. Generalmente, pues en los laboratorios no ocurren accidentes porque respetamos las normas de seguridad, ¿sí? Bueno, también se puede presentar problemas de mutaciones en células, por ejemplo, como lo dice acá, terminales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define una mutación? Como un cambio, mire, un cambio permanente, es decir, que no va a ser reversible lamentablemente, es un cambio permanente en la cantidad o la estructura del material genético de una célula y pues eso puede llevar a que tengamos, a que un bebé pueda nacer sin un brazo, sin un pie, sin un dedo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado cuando nos exponemos a sustancias químicas y sobre todo que tengan estos problemas de causar mutaciones en el material genético. Bueno, también hay sustancias químicas que pueden representar riesgos porque pueden ser favorecer o incrementar el desarrollo de algún tipo de cáncer en el organismo. Entonces, una sustancia cancerígena se refiere a toda sustancia o sus mezclas o mezclas de sustancias que inducen el cáncer o que aumentan su incidencia, es decir, personas que estuvieron expuestas y pues se vio un aumento en el número de casos de cáncer. Entonces, puede ser cáncer en la piel, puede ser cáncer en los pulmones, en la garganta, en el hígado, en los riñones, etcétera, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado a esto. También hay que tener en cuenta que no solamente que porque una sustancia represente estos riesgos no la podemos utilizar, sí la podemos utilizar con todos los cuidados. Ahora, estos efectos adversos también dependen del grado de exposición. No es lo mismo que usted la utilice una vez al año a que la utilice una vez por semana, ¿cierto? Eso también juega mucho en cómo se desarrollan este tipo de enfermedades. Entonces, una sustancia que tenga estos problemas, de pronto su ARL, su director de laboratorio, la persona que maneja el recurso humano y la seguridad le va a decir, bueno, usted la puede utilizar, pero una vez al mes, 2 veces al mes, etcétera, ¿cierto? También pues debemos considerar este tipo de cosas que la exposición o el tiempo de exposición pues también juegan ahí un papel importante. Bueno, algo que es muy importante y sobre todo ustedes que están tan jóvenes es en el caso de que tengan efectos adversos en la reproducción. Pues si alguno de ustedes quiere ser papá, quiere ser mamá, pues también hay que tener cuidado que ahora estamos muy jóvenes, pero dentro de 10 años queremos que nuestra vida evolucione o tenga un cambio o llegamos a otra etapa de la vida donde queremos otros logros y entonces uno de ellos queremos ser padres de familia. Entonces, hay que tener cuidado con sustancias que tienen problemas para la reproducción sexual o que afectan los órganos reproductivos, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo presente también. Y por último, entonces también hay peligros por aspiración. Por ejemplo, material particulado, ¿cierto? O gases que puedan ingresar por la boca, por la nariz y entonces va a llegar a la cavidad oral, a la cavidad nasal y pues luego va a terminar en los pulmones y nos va a afectar de diferentes maneras nuestra salud en todo lo que tiene que ver con los órganos y las funciones respiratorias. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de partículas. Las personas que de pronto son de Medellín o que han estado en Medellín o si han visto las noticias, han escuchado que cuando hay situaciones climáticas adversas, se pueden presentar altos
niveles de concentración por partículas o por material particulado. ¿Y pues por qué se lanzan estas alertas? Se lanzan estas alertas porque estas partículas de cierto tamaño pueden ingresar por las vías respiratorias y causarnos algún tipo de daño o de afección respiratoria. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya para la última parte, entonces es, bueno, ya vimos qué peligros físicos para la salud y para el medio ambiente, que se utilizan unos pictogramas, unos que van, donde van involucrados unos símbolos, pero entonces, ¿cómo los vamos a comunicar de una manera clara a las personas que trabajan con los reactivos químicos o que los comercializan? Entonces, hay unas herramientas para comunicar los peligros. Entonces, hay que identificar el producto, quién lo sintetizó, ¿cierto? Hay que marcar el reactivo químico con una palabra de advertencia, que puede ser un peligro o un llamado de atención. Debo indicar qué peligro representa esa sustancia química. Debo darle, si es posible, consejos a la persona que lo va a manipular de cómo lo debe manipular, qué cuidados debe tener y qué debe hacer en caso de un accidente o cuando lo vaya a desechar lo que le quedó sobrando, ¿cierto? Digámoslo así. Y entonces también hay que ayudarle a la persona qué debe tener en cuenta para almacenarlo. Ya vimos que en algunos casos por cintas de colores, etc. Entonces, identificación del producto. Entonces yo debo en el recipiente del producto indicar el nombre. En este caso está en inglés, pero podría ser también en español. Acetona. Debe el nombre estar indicado claramente en el recipiente, ¿cierto? Recuerden, creo que ya antes también se los había mencionado, a veces los productos químicos o en la mayor parte de los casos no son puros, ¿cierto? Sino que vienen mezclados con otras sustancias. Entonces hay que indicar, si es posible, las otras sustancias con que viene mezclado ese reactivo químico, ¿cierto? Bueno. Luego, ¿qué debemos tener en la etiqueta? Debemos tener la información del proveedor. ¿Cuál fue la empresa que sintetizó ese reactivo químico o ese material, etcétera? Y si es posible, quién lo está comercializando y ahí debe estar indicado el nombre de la empresa, ¿cierto? El símbolo de la empresa, la mayoría de las empresas tienen un símbolo característico y debe decir el país, mire que en la parte inferior se observa en qué país se sintetizó, en qué ciudad, ¿cierto? Y cuál es la dirección de esa empresa y el teléfono de contacto en caso de que se requiera alguna información. Luego están las palabras de advertencia, que pueden ser una palabra que indique un peligro o un símbolo que indique, un pictograma que indique un peligro o una palabra que me indique un llamado de atención, ¿cierto? Entonces, en general, peligro se utiliza para las categorías más graves, ¿cierto? Y la segunda para menos graves. En algunos reactivos están indicadas las dos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo colocar en el recipiente de un reactivo y decir que es un líquido y que genera vapores que son inflamables, ¿cierto? O que es un reactivo que provoca irritación ocular grave. Entonces, la persona ya va a tener estas indicaciones de peligro, ¿sí? Veámoslo acá en una etiqueta, ¿cierto? Entonces, recuerde, está la composición de esa sustancia, ¿cierto? O de esa mezcla que está al interior de ese recipiente. Mire, aquí dice qué componentes tiene y más o menos en qué rango de concentraciones están, ¿cierto? Ahí está el pictograma de atención, ¿cierto? Y está un llamado de atención. Mire, me dice, provoca irritación ocular, provoca irritación cutánea, puede provocar una reacción alérgica cutánea, ¿cierto? Entonces, hay un peligro, ¿cierto? Que está indicado y hay un llamado de atención. Aparte de eso, mire que en este caso, la persona, pues la empresa que fabricó este material, pues me dice, debo evitar, en base a esta información, debo evitar el contacto con la piel y con los ojos, ¿cierto? Me indica qué debo hacer en caso de que lleguen mis ojos o mi piel a entrar en contacto con esta sustancia. Debo lavarme con agua durante 15 minutos y luego consultar al médico. Debo lavarme las manos cuando termine su manipulación con agua y jabón. Debo almacenarlo a una temperatura no superior a los 35 grados centígrados, ¿cierto?
También me dice, no lo almacenes cerca a fuentes de calor o de otras sustancias que puedan reaccionar con ella y provocar ignición, ¿cierto? Luego, mire que si somos suficientemente cuidadosos, también me dice qué cuidados debo tener yo al manipularlos. Entonces, mire, debo utilizar guantes, bata, protegerme la cara, ¿cierto? Sobre todo los ojos, y en este caso indica, si es posible, protéjase toda la cara, ¿cierto? No debo comer en presencia de esta sustancia química, no debo fumar, miren, no debo fumar, ¿por qué? Porque aquí me dice, no lo debo almacenar ni manipular cerca a fuentes de calor, ¿sí? Entonces, en el laboratorio no se fuma, ¿cierto? No se come. Bueno, y en la parte final, que ya les había mostrado anteriormente, entonces está toda la información de quién lo sintetizó, lo comercializó, para contactarlo en caso de que sea necesario. Bueno, entonces, identificación del producto, palabra de advertencia, indicador de peligro y consejos de prudencia. Toda esta información es muy valiosa y debe aparecer, ojalá, en todos los envases de los reactivos químicos. ¿Sí? Para terminar, entonces les voy a hablar un poco de qué son las fichas de datos de seguridad. ¿Sí? Entonces, son fichas que tienen unos datos que le van a proporcionar a usted información completa sobre las sustancias químicas. ¿Y para qué? Para manipularlas, controlarlas y reglamentarlas. Entonces, ¿quién las debe utilizar principalmente? Las utilizamos en el lugar de trabajo, ¿cierto? Las emplea la persona que es la dueña de la empresa o la gerente de la empresa, el personal que maneja la seguridad, que se ocupa de la seguridad en la empresa, de mantener los empleados bajo las condiciones óptimas. Las emplean los trabajadores, ¿cierto? Para conocer con qué sustancias están trabajando, qué cuidados deben tener, cómo deben proceder en caso de alguna reacción adversa, etcétera, ¿cierto? Y también por las personas que van a transportar las sustancias o que van a responder a una emergencia. Entonces, es útil para todos. Entonces, en esas fichas o datos de seguridad está consignado el nombre del producto, el peligro, ¿cierto? La composición, porque como les decía, puede ser una sola sustancia o estar mezclada. Los primeros auxilios que se deben dar en una persona que ha tenido un accidente. Si está en un lugar donde se presente un incendio, ¿qué cuidados debemos tener? ¿Cierto? ¿Qué se debe hacer en caso de que ocurra un derrame accidental? Hombre, se me regó la sustancia, se me derramó la sustancia, se me quebró el frasco, etcétera. Eso puede estar consignado ahí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se debe manipular y cómo se debe almacenar? ¿Cierto? ¿Qué cuidados debo tener yo al exponerme a esa sustancia? ¿Cuáles son sus propiedades físicas y químicas? Olor, color, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, bueno, las que consideremos que sean pertinentes. ¿Cuál es su estabilidad y reactividad? Información toxicológica y qué impactos tiene sobre el medio ambiente. También algo que es muy importante hoy en día, al inicio se los mencionaba, es cómo debo eliminar yo los productos químicos que se me deriven, ya sea por residuos de esa sustancia o porque hice una reacción química y me quedó y debo desechar algo, ¿cierto? ¿Cómo debo transportarla, ¿cierto? ¿Qué reglas existen para comercializar, trabajar con esa sustancia? Y otras que el proveedor o con la persona con la que está trabajando, pues considere que son útiles. Entonces veámoslo rápidamente. Debe estar la identificación de la sustancia, entonces el nombre, si es posible, la fórmula o la estructura, la composición. Hoy en día hay algo que se utiliza mucho que es el CAS, el CAS, que es un número que se utiliza para identificar cualquier producto químico, cualquier sustancia química o muchos otros materiales con los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, para el carbono, ¿cierto? El elemento carbono, que se representa por una C mayúscula. El CAS, el número con que se identifica a nivel internacional el carbono, es el 7440 raya 44, raya 0. Y así sucesivamente, el oxígeno, el etanol, el metanol, todas esas sustancias químicas tienen un número CAS que las identifica y podemos buscarlas por ese número CAS y todos nos entendemos
de qué sustancia estamos hablando en este momento. Bueno. Identificación de los peligros, ya lo vimos, cómo se clasifica la sustancia, colocarle el pictograma que le corresponde, colocar la palabra de advertencia y todas las indicaciones de peligro o consejos de cómo se debe manipular esa sustancia. ¿Qué composición tiene? ¿Cierto? Entonces volvemos a algo similar, ¿qué otras sustancias, con qué otras sustancias está mezclada? ¿Sí? Porque no siempre son puras. Los primeros auxilios. ¿Qué debo hacer en caso de un contacto con los ojos, con la piel, si por algún accidente me entró a la boca, etcétera, ¿cierto? ¿Qué médico debo recurrir, etcétera? Si ocurre un accidente, ¿cómo lo debo tratar? Recordemos, por ejemplo, si en un laboratorio tienen sodio metálico, ¿sí? Y hay un incendio, pues los bomberos no pueden utilizar el agua para tratar ese incendio. ¿Por qué? Porque el sodio reacciona violentamente con el agua. Entonces, en lugar, voy a crear un problema mayor por una explosión, etcétera. Bueno, debo tener medidas para qué, en caso de que ocurra un vertido accidental, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando algo se derrama en el laboratorio en una cantidad importante, pues yo no puedo coger la trapera, no puedo coger el recogedor, sino que hay un kit que es especial para recuperar sustancias químicas. O si no está presente en el laboratorio y usted no sabe cómo utilizarlo, pues se llama al personal de la empresa o del laboratorio, de la universidad, del colegio que se encarga de tratar los residuos. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se debe manipular? ¿Cómo se debe almacenar? Entonces recuerde, si hay vapores, si entra en combustión, si es corrosivo, si tiene problemas que puede causar mutaciones, entonces recuerde que hay unos códigos, unos colores para almacenarlos. Bueno. ¿Qué más voy a tener? ¿Cierto? ¿Qué cuidados debo tener yo? ¿Cierto? Para exponerme a ese producto. Entonces, primero debo utilizar los guantes. En algunos casos, no se los mostré anteriormente, pero si hay una sustancia que libere vapores o una reacción que libere muchos vapores, yo debo trabajar en una campana especial o debo utilizar una máscara que tenga filtros para gases. ¿Sí? Y recordemos que no solamente es importante protegernos a nosotros, sino que en los laboratorios siempre trabajamos con gente a nuestros alrededores. Entonces debemos proteger también a esas personas. Bueno. ¿Qué propiedades físicas y químicas tiene? Entonces, ¿cuál es su forma? El estado, ¿es sólido, es líquido? El color, el olor, el pH, ¿cierto? Su densidad, puntos de fusión, de ebullición, si es soluble en agua o en algún solvente orgánico. ¿Sí? ¿Qué tan estable y qué tan reactiva es la sustancia, cierto? Hay sustancias que se descomponen fácilmente. Hay sustancias que son muy higroscópicas, entonces si hay mucha humedad, pues ganan mucha agua del ambiente y pues ya sus propiedades le cambian. Si son muy reactivas, hombre, hay sustancias que reaccionan con el oxígeno del aire, con el agua del aire o con otras sustancias que están alrededor y lo hacen de manera muy fácil. Entonces son sustancias que no son muy estables, que yo las debo tratar con mayor cuidado. Debo tener información toxicológica. Por ejemplo, en este caso la DL50, ¿cierto? Que es que la dosis o la concentración a la cual yo he matado al 50% de la población. Se hacen experimentos, ¿cierto? Y se encuentra que de 50 animales X, 25 se murieron a lo que se alcanzó ese grado de concentración, ¿cierto? Etcétera, o que el 50% de los individuos se vieron afectados en la piel por la exposición a ese reactivo, etcétera, o a la inhalación, ya sea por inhalación o por contacto con la piel. Bueno. Información ecológica, ¿cuál es el daño que esta sustancia puede causar en el medio ambiente? Hoy en día prácticamente no vertemos ningún residuo por las pocetas. Que yo lo voy a desechar por la poceta y que caiga al río. No, hoy en día en todos los laboratorios hay un sistema integral de manejo de los residuos. Entonces, para los líquidos hay unos recipientes, para los sólidos hay unos recipientes. No todos los sólidos son iguales. Hay sólidos que pueden ser corrosivos, hay sólidos que pueden ser explosivos, bueno, etcétera. Para todo hay una clasificación. Y esos residuos hoy en día los laboratorios, las universidades, las empresas pagan unos servicios
a otras empresas que se encargan de procesar esos residuos y evitar al máximo que lleguen al agua, que se almacenen, que se acumulen en la tierra, que se acumulen en el ambiente, etc. Bueno. Y entonces ahí juega mucho la información ecológica, toxicológica y cómo yo los voy a tratar para eliminarlos. ¿Qué cuidados se deben tener con el transporte? ¿Cierto? Entonces, como les decía, por el comercio, los reactivos van de una empresa a la otra, de una empresa al lugar de venta. Entonces, ¿cómo los debo transportar yo? No es lo mismo transportar una sustancia explosiva en un carro que transportarla en un avión. A veces hasta es prohibido, entonces debe ir por barco, pero en el barco también hay que tener cuidado. Entonces, todo esto, ¿cómo yo lo debo transportar? Porque las personas que están ahí se pueden ver expuestas o en caso de que ocurra un accidente o puede causar un accidente. Bueno, entonces, finalmente, recuerden que todo esto son normas que no son solamente colombianas, son internacionales y Colombia es un país muy activo a nivel internacional que hace parte de la ONU, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etcétera, y de muchas otras organizaciones que han venido trabajando en todo esto y pues Colombia mediante decretos también tiene una legislación que puede venir del presidente, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, que nos reglamenta y todos estos trabajos con las sustancias químicas, con los desechos, etcétera. Entonces, cuando vamos a trabajar con estas sustancias, podemos consultarlas, ¿cierto? Y trabajar correctamente con las sustancias químicas. Entonces, hay una gestión integral de todo lo que tiene que ver con la industria química, biológica, etcétera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, entonces pueden activar el audio y los escucho. Tenemos 5 minutos para preguntas si alguien tiene alguna duda, que le aclare algo. Puede activar el audio. El que vaya a preguntar o la que vaya a preguntar puede activar el audio. Bueno, entonces veo que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la charla y entonces ya en esta semana van a tener otras diferentes en las Olimpiadas de Química. Bueno, hasta luego.